Bienvenidos de nuevo a este canal Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a mostrar un error muy común al interpretar tasas de variación de magnitudes económicas. Un error en el que pueden caer si no son suficientemente cautelosos y que puede ser utilizado astutamente para confundirles. Observen este gráfico. Representa la tasa de variación trimestral del Producto Interior Bruto de España para cada uno de los 4 trimestres del año durante los últimos 2 años y pico. 2018, 2019 y los 3 primeros trimestres de 2020. Aunque los datos se refieren a un país concreto, el análisis que haremos servirá también para los de cualquier otro. En este gráfico tenemos variaciones trimestrales, o si me permiten el tecnicismo, intertrimestrales. Variaciones entre trimestres consecutivos, es decir, entre un trimestre y el inmediatamente anterior. Durante todo 2018 y todo 2019, la tasa de variación fue ligeramente positiva. Un 0,4%, un 1%, un 0,8%. Un crecimiento mayor o menor, pero crecimiento. La evolución plana del gráfico en estos periodos no significa que el PIB trimestral se haya mantenido estable. Lo que se ha mantenido estable ha sido el crecimiento. Pero en el primer y en el segundo trimestre de 2020 el crecimiento fue negativo debido al efecto tremendo que trajo consigo la pandemia de COVID-19 y en el siguiente periodo, en el tercer trimestre de 2020, se produjo un gran crecimiento del PIB. Recuerden, estamos viendo crecimientos intertrimestrales. ¿Cómo ha sido interpretado este último dato por muchísimos medios de comunicación y por supuesto por los gobernantes? Pues vean algunos titulares. Se habla de crecimiento y recuperación, de rebote histórico, de salida de la recesión, de rebote récord. Da la impresión de que ya estamos salvados en términos económicos, pero la realidad quizás no sea esa. Vamos a analizar los datos con un poco más de rigor. Aquí tenemos los datos de los que proceden los porcentajes de variación que hemos visto en el gráfico. El dato principal es el Producto Interior Bruto, el PIB, a precios de mercado corrientes ajustados de estacionalidad, tal y como los publica el Instituto Nacional de Estadística Español. Vamos a representar estas cifras en un gráfico. Esta es la evolución del PIB, en la que se aprecia un crecimiento muy leve durante los primeros periodos, 2018 y 2019, la caída de la primera mitad de 2020 y la recuperación del tercer trimestre de este año. Es obvio que, aunque esa recuperación supone un importante crecimiento con respecto al segundo trimestre, no alcanza los niveles anteriores a la crisis del COVID-19. ¿Cuál es entonces el origen de aquel gráfico que vimos antes, el que dio lugar a titulares tan optimistas? Pues vamos a construirlo a partir de las variaciones intertrimestrales. El dato del segundo trimestre de 2018 es un 1% mayor que el del primer trimestre del año. Copio al resto de periodos y vemos cómo el PIB ha ido creciendo moderadamente hasta la irrupción de la pandemia. En el primer trimestre de 2020, el PIB fue un 5,7% menor que en el trimestre final de 2019, y el segundo trimestre fue un 17,4% peor que el primero. En el tercer trimestre, como vemos en estos cálculos, la cifra fue un 16,9% mayor que en el segundo trimestre. No podemos calcular el dato correspondiente al primer trimestre de 2018, pero lo completo manualmente usando datos oficiales. Fíjense de mí. Vamos a representar estas cifras gráficamente. Como ven, este es el gráfico en el que se basaban los titulares de prensa que les mostré. Los datos a los que se referían aquellos titulares eran ciertos, pero su interpretación puede ser engañosa. El gráfico muestra un repunte del PIB sorprendente. Nunca había crecido tanto. Pero el PIB no se ha recuperado al nivel que tenía antes de la caída, porque cuando se analizan variaciones temporales en una magnitud, no solo es importante conocer el porcentaje de variación, sino también la base sobre la que se calcula dicho porcentaje. Vamos a verlo con un ejemplo. Consideremos una magnitud económica cualquiera cuyo valor sea, por ejemplo, 100. Si esta magnitud se incrementa en un 20%, pasará a ser de 120, porque el incremento del 20% sobre 100 es igual a 20, que se sumarán lógicamente al valor inicial. Si esa magnitud se reduce luego en un 20%, el mismo porcentaje que había subido, su valor ahora pasará a ser 96, porque la reducción del 20% sobre 120 es de 24 unidades. Es decir, si una magnitud sube y luego baja en el mismo porcentaje, no queda igual. Su valor no será el mismo que tenía antes de subir y bajar, sino menor.
La razón es que la subida se calcula sobre el valor inicial, pero la bajada, aunque sea del mismo porcentaje, se calcula sobre un valor mayor, o sea, baja más de lo que había subido. En términos conjuntos, el efecto neto ha sido una reducción. ¿Qué habría pasado si en lugar de subir primero y bajar después hubiese ocurrido lo contrario? Primero una bajada y luego una subida. Pues si la magnitud inicial de 100 se reduce en un 20%, pasará a tomar un valor de 80, porque el 20% de 100 es 20, y esa es la reducción que experimentará la magnitud inicial. Si luego se incrementa en un porcentaje igual, en un 20%, el incremento será de 16, porque ese incremento se calcula ahora sobre 80. El valor final tras la reducción y el incremento, ambos del mismo porcentaje, será de 96, exactamente lo mismo que en el otro caso. Una subida y una bajada posterior del mismo porcentaje originan una reducción neta, y si las cosas ocurren al revés, primero la bajada y después la subida, también. El efecto neto de ambos movimientos, iguales porcentualmente, siempre deja la magnitud por debajo del valor inicial. Y lo que ocurrió con el PIB está relacionado con este principio tan simple, además de que en ese caso real las tasas de variaciones positivas y negativas tampoco eran iguales. Volvamos a los datos sobre la evolución del PIB. Esta variación intertrimestral del PIB trimestral puede resultar un poco engañosa por varios motivos. Por un lado, como estamos viendo, por el efecto de la base sobre la que se calculan los porcentajes de variación, pero además por la propia naturaleza estacional de las cifras. En este cálculo estamos relacionando los datos de un trimestre con los del anterior, y esas cifras pueden no ser del todo comparables, porque la composición de los distintos sectores o actividades económicas puede diferir entre periodos. El desarrollo de las distintas actividades económicas no es igual en primavera que en verano, o que en otoño, o que en invierno. Así que podría ser útil comparar el dato de cada periodo con el dato análogo del año anterior, es decir, no con el trimestre inmediatamente anterior, sino con el trimestre equivalente del año anterior. De esta forma, lo que calcularíamos ya no sería la variación intertrimestral, sino la variación interanual. Aquí comparamos lo que ocurrió en el primer trimestre de 2019 con lo que había ocurrido el año anterior, pero también en el primer trimestre. Si extendemos el cálculo a los demás periodos, vemos que las variaciones interanuales, las comparaciones entre periodos análogos, difieren. Los 4 trimestres de 2019 fueron un 3 y pico % mejores que los correspondientes trimestres de 2018. Y en 2020, el PIB trimestral de cada uno de los periodos se desplomó con respecto a los datos de un año antes. Ahora, aquel crecimiento intertrimestral sorprendente del 16,9% que se había exhibido con tanta euforia ya no parece tan formidable, porque la variación interanual del PIB del tercer trimestre resulta que es negativa. El Producto Interior Bruto en el tercer trimestre de 2020 es casi un 8% menor que el del mismo tercer trimestre de 2019. ¿Recuperación, decían? Vamos a pasar estas cifras a un gráfico. Como antes, completaré manualmente las cifras que faltan. La curva parece repuntar, aunque sea un poco menos, pero no se dejen engañar. La variación está por debajo del eje horizontal, es decir, es negativa. Y eso no es ningún crecimiento, es un decrecimiento. Vamos a calcular una tasa de variación más. Los cálculos que hemos hecho hasta aquí nos dan una idea de cómo está evolucionando el PIB de cada trimestre, bien sea con respecto al inmediatamente anterior, aunque sea heterogéneo, o bien con respecto al análogo del año previo, que resulta en un índice más homogéneo. Pero en ambos casos estamos utilizando datos trimestrales, que quizás estén muy condicionados por factores coyunturales. Para apreciar mejor la tendencia, para apreciar mejor los fundamentos estructurales de las variaciones, podría ser más interesante comparar periodos anuales completos, no solo datos de un único trimestre, sino datos que engloben los 4 trimestres precedentes. Con este cálculo estamos comparando el PIB acumulado en un periodo anual, con 4 trimestres, con el periodo homogéneo del año anterior. Si copiamos a los demás periodos, tendremos una serie evolutiva que les voy a completar manualmente para los periodos anteriores que no podemos calcular con esta fórmula por no alargar la serie histórica. Vamos a representar gráficamente esta serie. Les invito a que busquen aquí algún síntoma de recuperación económica. A modo de conclusión, como resumen de este tutorial,
deben observar que mentir y engañar no son exactamente lo mismo. Igual que se puede mentir sin engañar, también es posible ofrecer resultados engañosos aunque se haga usando verdades. En este ejemplo hemos visto cómo algunos indicadores porcentuales sobre la evolución o sobre la variación de una magnitud económica pueden llevarnos a conclusiones engañosas, por más que esos indicadores sean ciertos y estén calculados de un modo correcto y absolutamente preciso. Como ya vimos en algunos otros vídeos de este canal, hacer cálculos puede resultar muy fácil. Saber qué cálculos son los que se deben hacer a veces puede resultar menos evidente. Espero que este tutorial les ayude a interpretar las variaciones porcentuales que se producen con el paso del tiempo. Les invito a darle un like, un me gusta y a suscribirse a nuestro canal Excel Avanzado para Administración de Empresas. Pueden hacernos un donativo para ayudarnos a seguir ofreciéndoles nuevos contenidos y seguirnos en redes sociales. Les dejo los enlaces en la descripción del vídeo. También pueden dejar un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.